boa noite. Vamos dar continuidade no nosso estudo. Bueno, buenas noches. Vamos a darle continuidad a nuestro estudio. Nosso tema central é a depressão. Nuestro tema central es la depresión. Porém, eu pedi para os irmãos algumas reuniões para nós podermos estudar esse tema. Sin embargo, yo le solicité a los hermanos que me permitieran tener varias reuniones para poder estudiar bien este tema. Nós já na primeira reunião estudamos um pouquinho sobre nós entendermos o funcionamento da nossa alma. Entonces, recapitulemos. En la primera reunión estudiamos un poquito acerca de cómo entender cómo es el funcionamiento de nuestra alma. Na segunda reunião nós estudamos sobre ansiedade. En la segunda reunión estudiamos acerca de la ansiedad. A terceira reunião foram os antídotos da ansiedade. En la tercera reunión vimos los antídotos para la ansiedad. Semana passada nós começamos a estudar sobre lidando com a dor. Y la semana pasada o en la reunión pasada, iniciamos a estudiar cómo lidiar con el dolor. Porque no final das contas é a dor que produz Porque a final de cuentas es el dolor quien produce tanto a ansiedade quanto a depressão. tanto la ansiedad como la depresión. Então, o Wagner me permitiu ter uma reunião a mais Entonces acá el hermano Warner me permitió tener una reunión adicional para poder com calma hoje eu fechar esse tema para poder hoy con calma cerrar este tema sobre a questão da dor. sobre la cuestión del dolor. Semana que vem nós vamos estudar a respeito da depressão em si. En la semana que viene o en la próxima reunión vamos a estudiar ya como tal lo que es la depresión en sí. Nós vamos estudar sobre a crise de Elias, Vamos a estudiar la crisis de Elías, lá no livro de Reis. que se ve allá en el libro de Reyes. E o último estudo nosso, dia 21, vai ser sobre a questão da nossa filiação. Y ya aquí en el último día que vamos a tener aquí la reunión vamos a estudiar ya lo que es la filiación. Que é onde nós resolvemos em definitivo os problemas da nossa alma. Que en este estudio es donde vamos a, en este aspecto es donde nosotros resolvemos definitivamente los conflictos de nuestra alma. Quando a gente aprende a ser filho Y eso pasa cuando nosotros aprendemos a ser hijos de Deus. de Dios. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque si verdaderamente el Hijo los liberta, verdaderamente seréis libres. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a dor é uma coisa que toca a todos nós, como nós já começamos a ver. Entonces, mis queridos, el dolor es un asunto que nos toca a todos nosotros, como ya lo vimos en la enseñanza anterior, Na semana passada. en la semana pasada. É impossível vivermos sem dor. Es imposible que nosotros vivamos sin dolor. Existem dores de todo tipo. Existen dolores de todo tipo. Existem dores físicas que são tranquilas, Existen dolores físicos que son tranquilos, são suportáveis. que son soportables. Existem dores físicas que são terríveis Existen dolores físicos que son terribles, de você lidar. que para que nosotros lidiemos con ellos. Existem dores da alma que são possíveis de nós lidarmos. Existen dolores del alma en los que son posibles que nosotros lidiemos. Existem dores da alma que são terríveis. Existen dolores del alma también que son Só terribles, são consoladas com muita misericórdia, que solamente son consolados con mucha com muita misericordia, graça con mucha gracia da parte de Deus. de parte de Dios. Existem pessoas mais duras com relação à dor, Existen personas que son más duras con relación al dolor, menos sensíveis à dor da vida, seja dor emocional, seja dor física. que son menos sensibles al dolor de la vida, bien sea dolor emocional o dolor físico. Tem pessoas com muito mais sensibilidade à dor física, Y asimismo hay personas que tienen más sensibilidad al dolor físico, à dor emocional, a los dolores emocionales, tantas coisas. y que son tantas cosas. Nós temos tantos textos nas escrituras para nós podermos ver. Nosotros tenemos muchos textos en las escrituras que podemos ver. Esse é um assunto vasto. Por isso você Es un asunto que se trata vastamente o que es muy encontrado en la palabra. já vai me desculpando aí se porventura ficar uma outra coisa em aberta. Y de paso les pido disculpas anticipadas si de casualidad hay algún texto que de pronto no toquemos. Simplesmente porque o tempo não é possível da gente fechar. Pero quiero que entiendan que por el tiempo que nosotros tenemos, es imposible que los vayamos a ver todos. Todos os textos. E a Bíblia fala, nós vimos na semana passada, a Bíblia fala sobre a graça e a soberania de Deus. Y que así como nosotros lo vimos la semana pasada, la Biblia nos habla acerca de la soberanía de Dios. Sobre a maneira pela qual Deus cuida da sua terra. Sobre la manera por la cual Dios cuida de su tierra. Deus não tem prazer em fazer as pessoas dessa terra sofrerem. Y Dios no tiene placer en hacer sufrir a las personas de esta tierra.
O livro de Lamentações, capítulo 3, diz assim: El libro de Lamentaciones en el capítulo 3 dice así, que o Senhor não aflige nem entristece que el Señor no aflige ni entristece de bom grado os filhos dos homens. como de buena manera a los hijos de los hombres. A dor não é prazerosa para Deus, Porque el dolor no es algo que sea placentero para Dios. porém a dor é necessária Sin embargo, el dolor es necesario para Deus. para É Dios. um pouco diferente a perspectiva. Y esa es una perspectiva un poco ya diferente. Deus não tem prazer na dor, Dios no tiene placer en el dolor. porém Ele tem a permissão. Nós Sin embargo, Él lo permite en nosotros. recebemos da parte dele o cuidado Y también recibimos de parte de Él un cuidado. e nós não podemos sofrer sem que Ele o permita. Y nosotros no vamos a sufrir sin que Él lo permita. Ele o permite. Él es algo que Él permite. Como nós vimos visando um fim proveitoso, Deus é soberano. Así como nosotros lo vimos, que todo esto tiene un fin que es provechoso. Dios tiene un fin soberano Sobre essa terra. sobre esta tierra. E não há nenhuma dor, Y no hay ningún dolor, nenhuma dor, ni un dolor, nenhuma dor ni un dolor vivida nessa terra que se viva en esta tierra, que Deus não possa tirar um bem del cual Dios no pueda de allí sacar un bien. daquilo. Nós vamos avançar um pouco mais nisso Y hoje. nosotros vamos a avanzar un poquito más en eso hoy. A Bíblia diz, mas com muitos textos, com muita vastidão nas Escrituras, Entonces nosotros vamos a encontrar vastos textos, vamos a encontrar muchos textos en la escritura que Deus é soberano sobre todas as coisas. donde nosotros encontraremos que Dios es soberano sobre todas las cosas. Ele cuida e Ele protege Él cuida y Él protege todas as coisas. de todas estas cosas Todas as pessoas. Deus então tem o controle pleno. y de todas las personas. Entonces vemos que Dios tiene un control total, pleno. E a Bíblia diz 3 coisas a respeito de Deus. A Y la Biblia también dice 3 cosas con respecto de Dios. Bíblia diz muitas, La Biblia dice muchas, mas põe 3 em destaque. mas ella coloca 3, ella destaca 3. Deus é amor. Dios es amor. Ele usa o verbo ser. Deus é amor. Y aquí la Biblia utiliza el verbo ser. Dice, Dios es amor. Deus é fiel. Dios es fiel E Deus é luz. y Dios es luz. Essas 3 coisas recebem um destaque sobre o caráter de Deus, de Estas 3 cosas son destacadas acerca del carácter de Dios. quem Deus é. Então essas 3 coisas recebem um destaque maior de quem Deus é. Entonces, esto es lo que nos muestra lo que Dios es. Estas 3 cosas destacan lo que Dios es, que es Dios es amor, Dios es fiel. ¿Y cuál fue la otra? Deus é. Então essas 3 coisas recebem Vamos a sobre o recordarlo. caráter de luz. Essas Dios es luz. Entonces, Dios es amor, Dios es fiel y Dios es luz. Esas son las 3 cosas que la Biblia destaca del ser de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a retomar ahí un poquito. Deus não pode afligir a nossa vida sem amor. Entonces, algo que Dios no puede hacer es afligir o permitir una aflicción en nuestra vida sin amor. Ele não pode Él no puede hacer eso. afligir a nossa vida sem amor. Él no puede afligir nuestra vida sin amor, Porque vai contra a natureza dele. porque va en contra de su naturaleza. Você pode não ver porque você está dolorido. Usted pueda que no lo vea porque usted está sintiendo dolor, está dolorido. E acreditem, a dor é um péssimo juiz. Y tengan por certeza que el dolor es un pésimo juez. Vocês são jovens. Ustedes son jóvenes, Você está num grupo de amigos, ustedes están ahí, pueden estar en un grupo de amigos, conversando. están conversando E você está com vamos usar as meninas aqui, uma cólica menstrual y digamos que son chicas, entonces digamos que alguna tiene un cólico menstrual muito forte. y que es muy fuerte. E você está ali, mas você está numa cólica terrível. Y usted está allí con ellas, pero usted está sintiendo un cólico terrible. Você tem um bom ouvido para ouvir a conversa? ¿Usted en ese momento cree que tenga un buen oído para escuchar lo que se está conversando? No. Você consegue rir das brincadeiras que fazem? Não. ¿Usted de pronto se consigue reír de todos los chistes que se están haciendo? No. Por quê? ¿Y por qué pasa esto? Você está com dor. Porque usted está sintiendo en ese momento un dolor. A dor é um péssimo juiz. Porque el dolor es un pésimo juez.
quando sofremos, temos uma tendência natural de distorcer os fatos. Y cuando nosotros sufrimos tenemos una tendencia natural de distorsionar los hechos E de não vermos aquele que é o nosso cuidador de um jeito adequado. y no podemos ver aquel que es nuestro cuidador de una manera adecuada. Então, ao sofrermos em demasia, nossa visão fica distorcida. Entonces, cuando nosotros sufrimos demasiado, nuestra visión también queda distorsionada. Por quê? Porque a dor é um péssimo juiz. ¿Y por qué? Porque el dolor es un pésimo juez. Por isso que os homens não deveriam julgar as coisas na sua família com dores, Por eso es que los hombres no deberían juzgar los asuntos de su familia con dolor, com dívida, con dudas, com fome. con hambre, Isso é uma coisa comum de homem. y son cosas comunes de los hombres. Experimente conversar um assunto sério com um homem com fome. Por ejemplo, intente usted conversar con un hombre que tiene hambre. Ele está com a dor da fome, ele quer Él está en ese momento con un dolor por su hambre. comer, ele não tem cabeça Él necesita comer y él no tiene cabeza para julgar o assunto. É uma regra para juzgar ningún asunto. Eso es una regla tão simples muy simple que a gente aplica de forma vasta na vida. que nosotros podemos aplicar de una manera amplia en nuestra vida. Então, Deus, a Bíblia põe em destaque essas três coisas, que Deus é amor, Ele não pode Entonces la Biblia destaca estos tres aspectos del Señor, que Él es amor y por esta razón Él no puede te afligir sem amor. afligirte sin amor. Não deixe a sua dor distorcer esse fato. No permita que su dolor distorsione este hecho. A segunda coisa, Ele é fiel. Nós Entonces la segunda cosa es que Él es fiel. vamos olhar algo a respeito disso hoje ainda. Nosotros hoy vamos a ver un poquito algo respecto de eso. Ou seja, Ele não pode permitir uma dor sem uma fidelidade a você. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Él no va a permitir un dolor sin que haya en medio una fidelidad hacia usted. O que é uma fidelidade? ¿Y qué es una fidelidad? Ele tem um propósito naquela dor. Que Él tiene un propósito en medio de aquel dolor. Ele sabe o que está fazendo com você. Él sabe lo que está haciendo con usted. Ele sabe onde está te levando. Ele Él sabe hacia dónde te está llevando. sabe o que Ele quer tirar de você Él sabe lo que Él quiere quitar de ti e o que Ele quer acrescentar à sua vida através daquela dor. y lo que Él quiere incrementar en tu vida en medio de aquel dolor. A última coisa, Ele é luz. Na Y la última cosa es que Él es luz. dor, nós temos uma revelação de nós mesmos diferente. Y en medio del dolor nosotros tenemos una revelación de nosotros mismos de una manera diferente. Por isso que o salmista, no Salmo 119, diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, Es por eso que el salmista en el Salmo 119 dice así: fue bueno haber pasado por la aflicción, para que aprendesse os teus decretos. para que yo aprendiera tus decretos. Ele está dizendo assim: eu recebi luz Él está diciendo así: yo recibí luz a respeito de quem eu sou con respecto de lo que soy yo o de quién soy yo quando eu passei pela aflição. cuando yo pasé por la aflicción. Então, o nosso olhar tem que ser um olhar segundo as Escrituras para esse tema. Entonces nuestra mirada debe ser una mirada según las escrituras, que es lo que estamos viendo aquí en este tema. Semana passada nós vimos algumas coisas e eu preciso fechar elas para mostrar as três dores do Senhor. Entonces, la semana pasada nosotros vimos algunas cosas que yo quiero como resumir ahorita en cuanto a los tres dolores que recibió, que sufrió o que padeció el Señor. Nós vimos que a dor entrou nesse mundo por causa do pecado. Nosotros vimos que el dolor entró en este mundo por causa del pecado. Deus não tinha intento de pôr a dor, porém Ele teve a permissão de fazer com que a dor entrasse. Entonces Dios no quería permitir el dolor y en su intención no estaba permitir el dolor, pero al entrar el pecado, eso es lo que hace el pecado. Por quê? Porque Deus plantou a árvore da vida, ¿Y por qué sabemos esto? Porque Dios plantó el árbol de la vida, para que Adão comesse da árvore da vida. para que Adán comiera del árbol de la vida. E na rebeldia dele, Y en la rebeldía de él, de Adán, Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adán tomó fue del árbol del conocimiento del bien y del mal. Teve lá a permissão de Deus. Entonces vemos allá la permisión o la permisividad de Dios. Então a dor entrou por causa do pecado. Entonces primero, el dolor entró por causa del pecado. Cessando o pecado, cessa a dor. Y cuando cese o termine el pecado, va a terminar también el dolor.
Segunda coisa que nós vimos, Segunda cosa que nosotros vimos. é impossível vivermos sem termos algum tipo de dor. Es imposible que nosotros vivamos sin tener algún tipo de dolor. Meus queridos, a vida de nenhum de nós é perfeita. Mis queridos, la vida de ninguno de nosotros es perfecta. Às vezes você vai bem financeiramente e tem um problema emocional dentro de casa. De pronto usted pueda que vaya financieramente, que le vaya bien financieramente, pero de repente tiene un problema emocional dentro de su casa. Às vezes você vai bem profissionalmente e tem uma dificuldade familiar. A veces usted pueda que le esté yendo bien profesionalmente, pero también surge una dificultad familiar Com pai ou mãe. con su papá o con su mamá. Às vezes você vai ter um casamento excepcional e pode ter um filho que por um motivo ou outro se afastou. Y usted pueda que tenga un matrimonio excepcional, pero por algún motivo u otro, alguno de sus hijos se apartó De você e do Senhor. de usted y del Señor. Todos nós temos dores. Todos nosotros tenemos dolores. Todos. Todos. Nós temos dores. A vida Todos nosotros tenemos dolores. de nenhum de nós é perfeita. Porque la vida de ninguno de nosotros es perfecta. Perfeita no sentido de plena. Perfecta en el sentido de plenitud. Nós temos alguns momentos de oásis nessa vida, Y si bien nosotros tenemos algunos momentos de oasis en esta vida, em que parece que tudo está em ordem. en que parece que todo está en orden, Porém, o básico da nossa vida, o cotidiano da nossa vida, sin embargo, lo básico o lo cotidiano o lo habitual en nuestra vida ainda é de um deserto. es que sea un desierto. Então, o segundo princípio, é impossível vivermos sem termos algum tipo de dor. O terceiro Entonces, ese era el segundo principio. Es imposible vivir sin algún tipo de dolor. ¿Listo? princípio, toda dor que nós passamos está sob o controle de Deus. Y tercer principio, todo dolor por el cual nosotros pasamos está por encima del control de Dios. Ninguém, Perdón, está sobre el control de Dios. Dios está por encima está en control de ese dolor. passa uma dor maior do que Deus permitiria. Entonces, nadie puede pasar por un dolor mayor del que Dios mismo permitiría. Ninguém. Nadie. Dizer isso é dizer que Deus seria perverso. Y decir eso es decir que Dios sería perverso. E Deus não é perverso. Y Dios no es perverso. Uma pessoa que impinge uma dor demasiada é uma pessoa maldosa. Y una persona que llega a infligir un dolor demasiado sobre otra es una persona que es maldadosa, Perversa. perversa. Alguém perguntou na semana passada, foi uma boa pergunta. Alguien me hizo la semana pasada una buena pregunta O texto de 2 aos Coríntios, capítulo 1, donde citaba 2 de los Corintios capítulo 1, quando Paulo teve uma dor tão intensa aquí donde nos narra que Pablo tuvo un dolor tan intenso que ele diz que foi acima das forças a ponto de desesperarmos até da própria vida. que fue algo que fue por encima de sus propias fuerzas hasta llevarlo al punto de desesperarse con su propia vida. E aí nós temos que lembrar, Y ahí nosotros tenemos que recordar todos os assuntos na Bíblia que todos los asuntos en la Biblia, complexos, nós que son muy complejos, temos que olhar todos os textos. entonces para que nosotros podamos entender esos asuntos en la Biblia que son muy complejos, debemos mirar todos los textos que se relacionan. Então Paulo usa ali, obviamente, uma força de expressão. Entonces vemos que aquí Pablo está utilizando una fuerza en su expresión, Até porque, para toda dor que nós vivemos, nós recebemos o socorro y para nosotros poder ver que por encima de todos los dolores que nosotros podamos recibir, también estamos recibiendo el socorro da parte de Deus. de parte de Dios, Para suportarmos para que podamos e soportar vivermos aquela dor. y poder vivir aquel dolor. Então, toda dor que vivemos, seja ela qual for, Entonces, cualquier dolor que nosotros vivimos, sea el dolor que sea, e queridos, eu de vez em quando eu digo onde eu reúno ou na minha casa, y mis queridos, aquí quiero decirles que de vez en cuando donde yo me reúno, bien sea como en la congregación o en la casa, que eu me considero um privilegiado, yo me puedo considerar una persona privilegiada, porque eu basicamente lido com dor. porque yo básicamente lidio con el dolor. E eu vejo Deus visitando as pessoas nas dores. Y yo veo a Dios visitando a las personas en sus dolores. Existem livros
em que são extraordinários. Existen libros extraordinarios, Extraordinários. pero extraordinarios. Tem um livro E- a respeito de abuso sexual Y yo tengo específicamente un libro que trata acerca del abuso na sexual infância. en la infancia. Um livro cristão, Y es un libro cristiano, que é uma das piores dores que a gente vê. que esta es uno de los peores dolores que nosotros podemos ver. Uma das piores dores vistas. Y este es uno de los peores dolores que se pueden ver. Essa mulher, em particular, criou um ministério Y esta mujer, asumo yo que es la escritora de ese libro, esta mujer en particular creó un ministerio voltado a cuidar que se torna en cuidar, de mulheres abusadas ao longo da vida. que a cuidar de mujeres que han sido abusadas a lo largo de su vida. Uma coisa impressionante. Um livro que a gente lê e é impressionante a maneira de ver como Deus pega uma dor e Hermanitas, vamos a volver aquí este pedacito porque para poderlo tomar bien, ¿listo? abusadas ao longo da vida. Entonces ella, bueno, él venía aquí hablando de esta hermana que hizo este ministerio a través de este libro, donde se dedicaron a cuidar acerca de las mujeres que habían sido abusadas a lo largo de su vida. Uma coisa impressionante. Um livro que a gente lê e é impressionante a maneira de ver como Deus Entonces es un ministerio impresionante y es un libro que también al leerlo impresiona al ver la manera en cómo Dios, pega uma dor e é capaz de usar aquela dor que es impresionante ver cómo el Señor toma aquel dolor y y utiliza este dolor na vida de outras pessoas. para bendecir o para trabajar también en la vida de otras personas. Já vou tocar nesse tema. Então, a Y ya voy a llegar también a profundizar este tema. dor está sempre sobre o controle. Entonces el dolor está siempre bajo control. Então, a dor está sempre sobre o controle Entonces sabemos, hermanos, que el dolor está siempre sobre el control de Dios. de Deus. Sempre. Ele provê o que é necessário para nós resolvermos aquela dor dentro de nós. Y sabiendo que Dios está en el control de estas cosas, sabemos que Él siempre provee lo necesario para que nosotros podamos soportar este dolor. Nós precisamos nos lembrar sempre que Ele faz a ferida. Y nosotros necesitamos recordar siempre que Él hace la herida. Vocês lembram? ¿Sí recuerdan? Porém, Ele mesmo a cura. Sin embargo, Él mismo es el que la cura. Ele fez essa promessa. Él hizo esa promesa. E algumas feridas têm que ser abertas, expurgadas, Y algunas heridas necesitan ser abiertas y como exploradas, limpas, limpiadas, necesitan ser limpiadas, cuidadas cuidadas ao longo de dias e semanas, a lo largo de días y semanas. às vezes meses e anos, quando são feridas emocionais. Y a veces esas heridas pueden durar días y años, sobre todo cuando son heridas emocionales. Elas têm que ser abertas e expurgadas até que chega um momento que elas fecham. Y ellas tienen que ser abiertas y curadas hasta que llega el momento en que ellas ya se cierran. Algumas fecham sem cicatriz. Y algunas pueda que se cierren o que sanen sin cicatriz. Como se você nunca tivesse passado por aquilo. Como si usted nunca hubiera pasado por aquella situación. Algumas outras fecham com cicatriz. Pero algunas de ellas pueden sanar con cicatriz. Porém, elas fecham. Sin embargo, ellas se cierran. Louvado seja o nome do Senhor. Alabado sea el nombre del Señor. Aquele mesmo que fere é o mesmo que cura. Porque aquel mismo que hace la herida o que hiere, aquel mismo es el que la cura. Que limpa, Que limpia, que restaura que restaura e que promove uma vida nova através daquela dor. y que promueve una vida nueva a través de aquel dolor. Terceiro princípio, então. Entonces, ese es el tercer principio. A dor do homem está sob o controle de Deus. El dolor del hombre está en el control de Dios. Quarto princípio que nós vimos semana passada. Y el cuarto principio que nosotros vimos la semana pasada Toda dor tem uma finalidade. es que todo dolor tiene una finalidad. Qual é a finalidade de Deus? ¿Cuál es la finalidad de Dios? Sempre, sempre, Siempre, siempre, sempre siempre produzir em nós a vida do Filho. producir en nosotros la vida del Hijo. Sempre Siempre produzir em nós Cristo. producir en nosotros a Cristo. Por que que um é tocado na dor financeira? ¿Y por qué es que algunos pueden ser tocados en un dolor financiero?
Por que que outro é tocado na dor relacional? Porque otro es tocado en algún dolor de alguna relación. Por que que é tocado na dor familiar? Porque alguno es tocado en algún dolor familiar. Por que que outro foi tocado num abuso, meus queridos? Porque otro fue tocado mediante el dolor de un abuso. Deus é quem decide o tipo de dor que cada de nós teremos. Mis queridos, Dios es el que decide el tipo de dolor que cada uno de nosotros tendremos. Deus decide Dios lo decide. o tipo de dor que cada de nós teremos. El tipo de dolor que cada uno de nosotros tendremos. Eu tenho as minhas. Yo tengo los míos. Há 5 anos atrás eu tive uma dor emocional, Hace 5 años yo tuve un dolor emocional, que eu acho que foi espiritual também, que yo también creo en este momento que fue algo espiritual, tão violento, y fue un dolor tan violento, tão violento. tan violento, Alguém falou algo a meu respeito de forma tão violenta que y porque alguien habló algo a mí al respecto que fue algo muy violento, muy duro. eu tive pneumonia. Nunca tive pneumonia na vida. Y resulta que a mí me dio neumonía, y yo nunca había tenido neumonía. Depois de 3 meses com aquele negócio dentro de mim, Y después de haber tenido aquel asunto dentro de mí, acordei dia com febre. Fui entonces un día me desperté y ya tenía fiebre, ver, estava com pneumonia. y resulta que ahí fue cuando supe que tenía neumonía. Fui tratado, curado, e aí pus o joelho no chão. Entonces ahí yo fui tratado, empecé con el tratamiento, con las medicinas, y puse me arrodillé en el suelo. E com alguns dias, depois de pôr o joelho no chão, o Senhor me visitou, passou bálsamo. Y después de algunos días de yo haber estado de rodillas sobre el suelo, arrodillado en el suelo, el Señor me visitó y pasó un bálsamo Naquela ferida. en aquella herida. Com todos nós, Y eso Él lo hace con todos nosotros. isso vai acontecer. Eso va a acontecer con todos nosotros. Todos nós, Con todos de nosotros. alguma forma, vamos encontrar a vida do Filho. Y todos nosotros de alguna manera vamos a encontrar la vida del Hijo. A vida do Filho. La vida del Hijo. Qual foi o aprendizado para mim naquela época? ¿Y cuál fue mi aprendizaje, el que yo tuve en aquella época? Uma liçãozinha básica, Y fue una lección básica chamada perdão. llamada perdón. Nunca tinha tido problema com isso. E Y yo nunca había tenido problema con eso. aquela vez, o Senhor trouxe uma lição chamada perdão. Pero en aquella vez el Señor trajo para mí una lección llamada perdón. Depois de algumas semanas com o joelho no chão, Y después de yo tener algunas semanas de que estaba de rodillas sobre el suelo, o Senhor me visitou numa ceia. y el Señor me visitó, y Él me visitó en una cena. E num toque, num texto bíblico, eu fui curado. Perdón, en una escena y en un toque, solamente utilizando un texto bíblico, yo fui curado. Oh, meus queridos, Deus elege o tipo de dor que cada de nós vai ter. Mis queridos, el Señor Dios elige el tipo de dolor que cada uno va a tener. Ele, na paternidade, do amor, no cuidado, na fidelidade dele, Él en su paternidad, en su amor, en su cuidado, en la fidelidad de Él, ele determina o tipo de dor Él va a determinar, o Él determina el tipo de dolor que nós vamos ter. O que nós precisamos fazer que nosotros vamos a tener o que nosotros necesitamos hacer. é encontrar Cristo Perdón, y lo que nosotros necesitamos hacer es encontrar a Cristo naquela dor. en aquel dolor. Até aqui nós fomos. Hasta aquí era donde nosotros íbamos, más o menos. Tem mais 2 pontos que eu quero destacar. Pero aquí ya quiero yo destacar 2 puntos adicionales. 3 pontos. Quinto ponto. Perdón, 3 puntos. O sofrimento tem a ver sempre com edificação. Entonces, aquí el quinto punto es que el sufrimiento siempre viene como de la mano con la edificación. Porém, nem sempre a edificação é apenas nossa. Pero no siempre la edificación es apenas nuestra. Porque às vezes a edificação é dos outros. Porque a veces la edificación es para los Abram, otros. por favor, em 1 Colossenses capítulo 1, 24. Entonces vamos a abrir allí en Colosenses capítulo 1, 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses 1, 24. O que eu falei agora para os irmãos? Qual o princípio? Entonces, ¿cuál fue el principio que yo les hablé ahorita a los hermanos? Sofrimento tem a ver sempre com edificação. Es que el sufrimiento va siempre con la edificación. Nem sempre apenas a edificação nossa,
mas às vezes a edificação dos outros. Pero no siempre la edificación es para nosotros, sino que a veces esa edificación es para los otros. Olha esse versículo, que coisa maravilhosa. Colossenses 1:24. Entonces miren aquí este versículo, vamos a ver una cosa maravillosa ahí en Colosenses 1:24. Diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Entonces miren lo que dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Queridos, olha a profundidade desse texto. Entonces, queridos, miremos aquí la profundidad de este texto. O texto está dizendo que resta algum tanto de aflição de Cristo. Aquí el texto nos está diciendo que aún falta o que resta un poquito o un poco de la aflicción de Cristo. Porém, nós temos que já deixar claro o seguinte: Sin embargo, nosotros aquí debemos dejar claro lo siguiente. Cristo sofreu a nível de redenção, Cristo sufrió a nivel de redención, de remir o ser humano do pecado, porque Él redimió al ser humano del pecado, de capacitar o ser humano. Cristo fez tudo de capacitar al ser humano. Ya Cristo hizo todo o que era necessário. lo que era necesario, Porque ele disse na cruz, tetelestai, porque en la cruz Él dijo tetelestai, está consumado. que quiere decir está consumado. Então, o que o texto está dizendo que resta? Entonces, ¿a qué se refiere aquí el texto cuando dice que aún resta o que aún queda? Tanto de aflição de Cristo. Que queda todavía un poco que falta de las aflicciones de Cristo. O texto está nos ensinando o seguinte: El texto nos está enseñando lo siguiente. que nós precisamos dos sofrimentos uns dos outros Aquí nos está diciendo que nosotros necesitamos de los sufrimientos de los unos y de los otros para crescermos. para que podamos crecer. Então, eu preencho, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Entonces dice aquí que en lo que yo ahora padezco, también me gozo por vosotros. Você não precisa abrir, mas depois você vai até Tiago 5, 10 e 11 e diz assim: Usted no necesita abrirlo, pero también puede ver allí en Santiago 10 y 11 que dice así. tomai por modelo de sofrimento os profetas. Que tomen por modelo de sufrimiento a los profetas. Nós precisamos do modelo de Cristo. E nós precisamos de irmãos. Entonces nosotros necesitamos del modelo de Cristo y necesitamos de hermanos perto de nós, que estén cerca de nosotros, que passem pelo processo de dor, que pasen por aquel proceso de dolor, que passem pelo processo de cruz, que pasen por este proceso de cruz, que se sujeitem ao processo da dor, que se sujeten al proceso de dolor que encontrem o caminho da obediência no Senhor, y que encuentren el camino de la obediencia del Señor, para que esses irmãos deem para nós testemunho para que estos hermanos tengan también para nosotros un testimonio de avanço, de que están avanzando, testemunho de capacidade espiritual, un testimonio de capacidad espiritual, de visitação de Deus de visitación, de que Dios los está visitando. sobre eles. Por isso Paulo vai dizer tão prontamente assim: Por eso es que Pablo aquí rápidamente dice así: sede meus imitadores, sed mis imitadores, como nós somos, como eu sou de Cristo. como yo lo soy de Cristo. Meus queridos, aprove a Deus que o modelo de sofrimento de Cristo fosse pleno Entonces, mis queridos, yo quiero que ustedes entiendan que el modelo de Jesucristo fue pleno, el modelo de sufrimiento de Jesucristo fue pleno e suficiente, y suficiente. mas aprove a Deus Más también apruebe a Dios en esto, pela nossa alma, pela nossa humanidade, que debido a nuestra alma y a nuestra humanidad, colocar perto de nós modelos ainda mais próximos, Él coloca cerca de nosotros modelos que son más próximos, que passem pela dor que ellos también pasan por el dolor e que nos ensinem a respeito da. y que ellos pasando por el dolor nos enseñen con respecto del dolor. O mesmo texto de Tiago, no versículo 11, vai mandar nós olharmos, tende ouvido Entonces allí mismo en Santiago en el versículo 11, Él nos manda y nos dice como ustedes han oído a paciência de Jó. de la paciencia de Job. Quem de nós aqui já não foi edificado no livro de Jó? ¿Quién de nosotros no ha sido edificado leyendo el libro de Job?
ao lidarmos com a dor. para que nosotros podamos lidiar con el dolor. Então, o texto ensina que existem algumas dores, às vezes, que nós vamos passar, Entonces aquí el texto nos enseña que a veces vamos a pasar por algunos dolores, que obviamente é para a edificação nossa, que obviamente es para nuestra edificación, mas não apenas nossa. pero no solamente para nuestra edificación. Deus quer usar aquela dor Dios quiere usar aquel dolor que nós estamos passando por el cual nosotros estamos pasando para edificar outras pessoas. para también edificar a otras personas. Os irmãos estão entendendo? ¿Los hermanos sí están entendiendo? Eu fui escravo de compulsões na minha vida lá atrás. Yo fui esclavo de compulsiones que yo tuve en mi vida pasada. Muitas indisciplinas. Muchas cosas indisciplinadas. Não sei quantos irmãos eu já pude abençoar depois que o Senhor me livrou Y yo en realidad no sé cuántos hermanos yo ya he podido bendecir después de que el Señor me libró daquela carnalidade. de aquella carnalidad. Alguns dos irmãos aqui são irmãos sofridos, doídos. Algunos hermanos aquí son hermanos que son sufridos, que tienen dolores. Você precisa entender que aquela área que o Senhor produziu uma dor dentro de você, Y usted necesita entender que aquella área en la que el Señor está produciendo o ha producido un dolor en usted, em primeiro lugar tem que ser resolvida em você, en primer lugar tiene que ser resuelto en usted, para que depois o Senhor te levante para que después el Señor te levante com graça, com autoridade, en gracia y en autoridad, para edificar a vida de outras pessoas. para al mismo tiempo edificar la vida de otras personas. Meus queridos, um irmão que não aprendeu a sofrer é um irmão sem misericórdia. Y mis queridos, un hermano que no ha aprendido a sufrir es un hermano sin misericordia. Um irmão que não aprendeu a sofrer é um irmão sem misericórdia. Un hermano que no ha aprendido a sufrir es un hermano sin misericordia. Que é uma coisa da faceta básica de Deus, Y esto es un aspecto básico de las facetas de Dios, do caráter básico de Deus. del carácter básico de Dios. A dor nos humaniza, a dor nos ajuda a compreender a graça de Deus. Porque el dolor nos humaniza, nos vuelve humano y nos ayuda a comprender este aspecto de la gracia de Dios, A misericórdia de Deus, de la misericordia de Dios, a longanimidade de Deus, de la longanimidad o del ánimo largo del Señor o ánimo constante del Señor. a dor nos ajuda a compreender as pessoas. El dolor nos ayuda a comprender a las personas. Então Deus, o quinto princípio que eu estou levantando é que as dores que você tem, Entonces, el quinto principio que yo les estoy exponiendo acá es que los dolores que ustedes tienen podem não ser apenas para a sua edificação. pueda que no sean apenas para su edificación. Pode ser que Deus tenha levantado algumas dessas dores Puede que Dios haya levantado alguno de esos dolores visando a edificação de outras pessoas. también para visitar en la edificación de otras personas. No próprio texto de 2 porque temos recebido do Senhor um consolo, Bueno, aquí él cita un texto, pero en ese momento se perdió el sonido original del audio, pero voy a traducirles lo que él quiere decir. para podermos consolar aos que estiverem. Porque no próprio texto de 2 porque temos recebido do Senhor um consolo, Porque hemos recibido del Señor un consuelo para podermos consolar aos que estiverem em qualquer para que nosotros podamos consolar a aquellos que estén en cualquier angústia. angustia. Quando eu sou consolado na minha dor, Entonces, cuando yo soy consolado en mi dolor, visitado na minha dor, visitado en mi dolor, então eu sou encontrado apto por Deus entonces yo soy hallado apto o soy apto por Dios para poder visitar os outros e cuidar dos outros. para poder empezar a visitar a otros y cuidar de los otros. Os irmãos estão entendendo? ¿Los hermanos sí están entendiendo? Então não deixe a tua dor te consumir. Entonces, no permita que tu dolor te consuma. Livre-se da queixa. Líbrese de la queja. Livre-se da autopiedade. Como Líbrese de la autocompasión, nós vimos semana passada. como nosotros ya lo vimos la semana pasada. Livre-se disso. Líbrese de eso. Com urgência. Porém, olhe com profunda firmeza. Senhor, Líbrese de eso con urgencia, pero por el otro lado mire con profunda firmeza passa um bálsamo na minha dor y diga: Señor, pasa un bálsamo por mi dolor e me capacita a ajudar aqueles que têm necessidade. y capacítame para ayudar a aquellos que también tienen necesidad. Porque há muita gente
com necessidade. porque hay muchas personas con necesidad. Quinto princípio. Sexto princípio. Este es el quinto principio. Ahora, el sexto principio. Eu disse isso nas respostas e eu preciso colocar isso novamente. Yo, a pesar de que ya lo dije en la sección de respuestas, lo voy a colocar aquí nuevamente. A dor tem apenas 4 origens. El dolor tiene apenas 4 orígenes. A dor vem ou do pecado original, El dolor viene o bien sea por el pecado original, todos nós passamos por isso. que todos nosotros pasamos por eso. A dor entrou porque o salário do pecado é a morte. El dolor entró porque la paga del pecado es la muerte. A dor vem por pecado individual, El dolor viene por algún pecado individual, porque tudo que o homem planta, ele colhe. porque todo lo que el hombre ciega, eso mismo segará. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Plantei gasto, colhi dívida. Entonces, si yo siembro un gasto, lo que voy a recoger es una deuda. Plantei gasto excessivo, colhi dívida. Entonces, si yo planto un gasto excesivo, lo que voy a recoger es una deuda. Estou sofrendo a dor da dívida porque plantei algo que não podia ter plantado. Ok? Entonces, estoy sufriendo la cosecha de la deuda porque planté algo que no debía haber plantado. Mas exemplo. Y esto es apenas un ejemplo. Então, o segundo lugar de onde provém a dor provém dos nossos pecados. Entonces, ¿cuál es el segundo lugar de donde proviene el dolor? El dolor proviene o puede provenir de nuestros propios pecados. Terceiro lugar de onde pode provir a dor. Tercer lugar de donde puede provenir el dolor. A dor provém dos pecados de quem está perto de nós. El dolor también puede provenir de los pecados de aquellas personas que son próximas a nosotros. Eu não sei se eu disse aqui semana passada, talvez eu tenha dito. Yo no sé si yo lo dije aquí la semana pasada, quizás ya lo haya dicho. Mas eu vou repetir, eu tentei me lembrar e não consegui hoje. Entonces intenté recordarlo, pero no conseguí, entonces lo voy a repetir nuevamente. Quando o sacerdote ofereceu um pecado por todo o povo, na nação de Israel, ele oferecia um cordeiro. Cuando el sacerdote ofrecía un sacrificio por todo el pueblo, él lo que ofrecía era un cordero. Então o pecado de todo o povo valia quanto? Um cordeiro. Entonces, el pecado de todo el pueblo valía ¿cuánto? Um novilho, desculpe. Un cordero, perdón, pero aquí le está haciendo una corrección, dice que es un novillo. Quando ele ofereceu o sacrifício pelo pecado dele, O sea, cuando él ofrecía un sacrificio por el pecado de todo el pueblo, lo que ofrecía era un novillo. Pero ele oferecia quanto? Um novilho. cuando él ofrecía un sacrificio por su propio pecado, él ofrecía Acho que eu falei semana passada. un cordero. Y eso fue lo que yo hablé la semana pasada. Isso retrata o quê? Que um líder ¿Y esto qué es lo que representa? pode fazer cair uma nação inteira. Esto lo que representa es que un líder puede hacer caer o hacer tropezar a una nación entera. Os irmãos estão entendendo? ¿Y si están entendiendo aquí, hermanos? Por isso o pecado dele, de um líder, merece um sacrifício igual Por eso es que el pecado de un líder merece un sacrificio igual ao do sacrifício de uma nação inteira. al sacrificio de una nación entera. Entonces, aquí hago como una aclaración por si lo traduje mal. Cuando un líder hacía el sacrificio por todo el pueblo, ofrecía un novillo, o sea, una vaca. Y cuando él se acercaba para ofrecer sacrificio por sus propios pecados, ofrecía de igual manera una vaca. Entonces, o un novillo. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que él, como era líder, podía hacer caer a una nación entera. Entonces, un sacrificio por sí mismo o por una nación vendrían a equivaler lo mismo. Entonces, vamos a ver con este ejemplo qué es lo que quiere decir. Então, se alguém perto de você pecar, Entonces, si alguien que está cerca o que es próximo a usted peca, todos que estiverem perto de você vão colher. y todos los que estén cerca de usted van a caer también. Vou dar um exemplo. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Um homem adultera. Entonces, digamos, hay un hombre que es adúltero o adultera. Quem sofre? Entonces, ¿quién va a sufrir? Ele, Él, a esposa la esposa, e, se vier a público, os filhos. y si hay algo más, y si es un adulterio público, también van a sufrir los hijos. Por pecado de esposa e filhos estão sofrendo. Y si ven que por el pecado de uno también están sufriendo la esposa y los hijos. Então, o pecado pode vir de pessoas que estão perto de nós. Entonces, el pecado o el dolor
puede venir por personas que están cerca de nosotros. E em último lugar, Y aquí en último lugar, o pecado pode vir o sofrimento pode vir de Deus. y por último lugar, otro de los orígenes del pecado, del dolor, es que puede venir de Dios. Você pega uma criança pequena que nasce com um problema congênito. Entonces, digamos, aquí vamos a tomar el ejemplo de un bebé pequeño que nace con algún problema congénito. Vou dar um exemplo bíblico. Voy a dar un ejemplo bíblico. Em João 9, o Senhor está andando e ele vê um cego de nascença. Entonces, digamos, en Juan 9 vemos que el Señor está andando y él ve que hay un ciego que es de nacimiento. E os discípulos imediatamente viram e dizem assim: Y los discípulos inmediatamente le dicen así. Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Eles têm que achar um culpado. Porque ellos creen que tienen que hallar a una persona culpable. Ele ou seus pais que pecaram? Porque fueron él o sus padres los que pecaron. Jesus responde: nem ele, nem seus pais. Y Jesús les responde, ni él ni sus padres. Porém, isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Sino que esto aconteció para que en él se manifiesten las obras de Dios. Um propósito divino naquela dor. Hay un propósito divino en aquel dolor, Manifestar os propósitos de Deus. que es manifestar los propósitos de Dios. Então tem algumas dores que vêm de Deus. Entonces tenemos algunos dolores que provienen de Dios. E um cuidado que nós temos que ter, queridos. Y aquí hay un cuidado que nosotros debemos tener, queridos. Quem aconselha cai nisso. Eu já caí uma centena de vezes, pelo menos, ou muito mais. Entonces aquí hay algo en lo que yo he caído muchísimas veces, por lo menos una centena de veces o mucho más. Quem aconselha cai nisso. Y por lo general, la persona que aconseja cae en eso mismo que está aconsejando. Quando tem uma dor, Y cuando tenemos un dolor o cuando alguien tiene un dolor, cuidado para não achar um culpado. tengan cuidado de las personas que aconsejan de no hallar o buscar un culpable. Porque a tendência da gente gosta de achar culpado. Porque la tendencia de nosotros es hallar siempre un culpable. E nem sempre é um culpado. Y no siempre hay un culpable. Como eu estou dizendo aqui, tem algumas situações que simplesmente Deus permitiu. Entonces, no siempre hay un culpable. Como yo lo estoy diciendo ya aquí, simplemente hay algunas situaciones en las que Dios lo permitió. Ele quem trouxe, sem que houvesse um pecado específico de alguém. Y Él es el quien trae ese dolor sin que haya un pecado específico de alguien. Sempre vai ter a permissão de Deus. Siempre va a haber el permiso de Dios. Porque nós não podemos sofrer sem a permissão dele. Porque nosotros no podemos sufrir sin su permiso. Porém, cuidado para não achar um culpado. Sin embargo, tengamos cuidado de no empezar a buscar culpables. Esse não é o propósito. O propósito Porque ese no es el propósito. El propósito é identificarmos a dor es identificar el dolor e resolvermos a dor. y resolver ese dolor. Ainda que nós tenhamos que nos afastar de uma ou de outra pessoa. A pesar o incluso cuando nos tengamos que apartar de una o de otra persona. Mas o alvo nosso não é achar culpados. Pero nuestro objetivo no es hallar culpables. O alvo nosso é resolver a dor diante de Deus. El objetivo de nosotros es resolver este dolor delante de Dios. Certo? Última coisa. Entonces aquí el último aspecto que vamos a ver. Haverá um dia em que não teremos mais dores. Habrá un día donde ya no tendremos más dolores. Amém? Amén. Nossa. Ujú. Vamos lá de novo. Vamos Amém? allá de nuevo. Amén. Isso. Eso, repitan, hermanos. Amén. Oh, isso merece um assim seja. Senhor, cumpre logo isso. Maranata, Senhor, vem. Esto es lo que merece, es como una celebración. Maranata, Señor, ven pronto. Vem nos buscar mesmo. Vennos a buscar ahora mismo. Por quê? Porque haverá um dia em que essa dor que nós temos será encerrada. ¿Y por qué? Porque habrá un día donde ese dolor que nosotros tenemos será quitado. Aqui. Abram em Apocalipse, capítulo 21. Entonces vamos a verlo aquí. Abran por favor en Apocalipsis capítulo 21, Versículo 3 e 4. versículos 3 y 4. Vamos começar no 1. Diz assim. Apocalipse 21, de 1 a 4. Entonces vamos a leer Apocalipsis 21 del 1 al Vi 4. novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas pasaron. Amén. Listo, vamos a leer entonces. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amém? Amén. Esperamos esse dia. Esperamos ese día. Buscamos esse dia. Buscamos ese día. Aguardamos esse dia. Aguardamos ese día. Oramos por esse dia. Oramos por ese día. Vem, Senhor Jesus. Ven, Señor Jesús. A Bíblia nos ensina a fazermos isso. La Biblia nos enseña que hagamos eso, A apressarmos a vinda do nosso Senhor. a que nosotros anhelemos la venida del Señor Em oração. Buscando e esperando que Ele venha para dia en oración, anhelando y esperando que Él venga para que un día estarmos com o nosso Deus e Pai. podamos estar con nuestro Dios y Padre. Pois bem, terminei a introdução. Entonces aquí ya terminé la introducción. E agora eu quero partilhar com bastante objetividade as 3 dores vividas pelo Senhor segundo o meu entendimento nas Escrituras. Y aquí, hermanos, lo que quiero hacer es, después de haber sentado esta base, poder expresarles o mostrarles cuáles fueron los 3 dolores que el Señor vivió mientras que fue hombre. O que eu preciso explicar para vocês? ¿Y qué es lo que yo necesito explicarles a ustedes? Tudo aquilo que Jesus viveu encarnado, Todo aquello que el Señor Jesús vivió encarnado o hecho hombre, nós viveremos. nosotros también lo vamos a vivir. Jesus, como Filho de Deus, Porque Jesús, como Hijo de Dios, Ele viveu algo que nenhum de nós pode viver. Él vivió algo que ninguno de nosotros podremos vivir, Porque Ele era Deus. porque Él era Dios. Ele era 100% homem, Él era 100% hombre, 100% Deus. 100% Por Dios. exemplo, uma coisa que Jesus viveu como Filho de Deus, Por ejemplo, una cosa que el Señor Jesús vivió como Hijo de Dios, que nenhum de nós pode viver. pero que ninguno de nosotros podrá vivir, Ele pagou o preço do pecado na cruz. es que Él pagó el precio del pecado en la cruz. Nenhum de nós pode viver isso. Y ninguno de nosotros podrá hacer eso o podrá vivir eso. Porque tinha que ser o justo pelo injusto, Porque tendría que ser el justo por el injusto, o santo pelo ímpio. el santo por el impío. E só Jesus conseguiu guardar a lei. Y solamente Jesús fue el que logró guardar la ley. Nenhum de nós guardaria a lei. Ninguno de nosotros guardaría la ley. Então há uma coisa que Jesus viveu que nenhum de nós poderíamos viver. Y entonces hay una cosa que Jesús vivió y que ninguno de nosotros podría vivir. Ele viveu isso como Filho de Deus. Mas, queridos, Y Él vivió eso como Hijo de Dios, pero queridos. por que a Bíblia apresenta Jesus como Filho do homem? Pero entonces, ¿por qué es que la Biblia presenta a Jesús como el Hijo del Hombre? Porque tudo aquilo que Jesus viveu como homem Porque todo aquello que Jesús vivió como hombre representa que eu e você passaremos. representa lo que usted y yo vamos a pasar. Nós teremos que nos sujeitar àquele processo. Nosotros tendremos que sujetarnos a ese proceso. Vou dar um exemplo para vocês. Y aquí voy a darles un ejemplo a ustedes. Jesus passou por um batismo de arrependimento. Porque Jesús aquí pasó por un bautismo de arrepentimiento. Mas deixa eu perguntar para você. Pero permítame preguntarle a usted, Jesus tinha alguma coisa para se arrepender? ¿Jesús tenía que arrepentirse de alguna cosa? Por que ele se sujeitou a um batismo de arrependimento? Entonces, ¿por qué Él se sujetó a un bautismo de arrepentimiento? Porque como homem, Porque como hombre, ele está mostrando para mim e para você Él nos está mostrando, tanto para usted como para mí, que nós temos que nos arrepender. que nosotros tenemos que arrepentirnos. E é interessante, queridos, porque a palavra arrependimento significa metanoia. Y es interesante, queridos, porque aquí la palabra arrepentimiento significa metanoia.
mudança de entendimento. que también significa mudanza de entendimiento. Mas existem um ou outro autor que, ao juntar as duas palavras, ao trabalhar a palavra separado, Pero también existen algunos autores que al trabajar estas palabras o al separar esta palabra metanoia metanoia significa perceber depois. percibir después. Então, o que é arrependimento para nós? Entonces, ¿qué es lo que significa el arrepentimiento para nosotros? É perceber depois. Es percibir después. E aí, oh Deus, me perdoa, Y ahí es cuando decimos, Señor, por favor, perdóname. errei, tenho Me equivoqué, que voltar, tengo que volver, tenho que fazer. tengo que hacer. Jesus, queridos, é tão singular Porque Jesús, queridos, es tan singular que o batismo dele foi curioso. que el bautismo de él fue curioso. Ele passou por um batismo sem ter pecado, Él pasó por un bautismo sin tener pecado. mas ele passa por um batismo de arrependimento, Sin embargo, él pasa por un bautismo de arrepentimiento porque 3 anos depois o pecado de toda a humanidade seria colocado no ombro dele. porque 3 años después todo el pecado de la humanidad sería puesto sobre su propio hombro. Jesus mostra como é que é para nós lidarmos com o pecado. Entonces Jesús nos muestra cómo es que nosotros vamos a lidiar con el pecado. Nós lidamos com o pecado Nosotros lidiamos con el pecado antes antes e não depois. y no después. A gente tem que estar preparado, atento, vigilante Nosotros tenemos que estar preparados, atentos, vigilando para cuidar do pecado. para vigilar el pecado. Então o Senhor passa por um batismo de arrependimento. Eu e você teremos que passar. Entonces el Señor pasa por un bautismo de arrepentimiento y usted y yo también tendremos que pasar. No 7º estudo eu vou trabalhar essa frase com vocês. En el 7º estudio nosotros vamos a trabajar esta frase con ustedes. A voz do Pai vem sobre o Filho e diz assim: este é meu Filho Entonces aquí la voz del Padre viene sobre él y dice, este es mi Hijo, amado, em quem tenho todo o meu prazer. este es mi Hijo amado en quien yo tengo todo mi placer o todo mi contentamiento. Nós vamos trabalhar esse estudo aqui só. O que é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Entonces en ese estudio vamos a tratar solamente esa frase, mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Ele ouviu do Pai essa voz. Él oyó del Padre esa Eu voz, e você así como usted y yo. vamos ouvir do Pai a mesma voz. Así como usted y yo vamos a oír del Padre esa misma voz, Você é meu. donde el Padre nos diga, usted es mío. Ninguém tasca a mão em você. Nadie puede poner la mano en usted, Você é meu. Eu fiz uma aliança com você. porque usted es mío y yo hice un pacto con usted. Eu sou fiel. Você pode ser infiel, Y yo soy fiel a pesar de que usted sea infiel, mas eu sou fiel. pero yo sí soy Eu fiel. vou te pegar e te levar até o final daquilo que eu determinei. Y yo te voy a tomar y te voy a llevar hasta el final de aquello que yo ya determiné, Que eu te levaria. a donde yo determiné que te llevaría. Ele faz isso conosco. Él hace eso con A nosotros. mesma voz que veio sobre ele vai vir sobre nós. Y esa misma voz que vino sobre él va a venir sobre nosotros. Jesus é tomado pelo Espírito e é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aquí vemos también que Jesús es tomado por el Espíritu y es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Eu e você passaremos por um deserto, Y usted y yo también pasaremos por un desierto, por tentações. Tudo que o Filho viveu, por tentaciones, y todo lo que el Hijo vivió, o Filho do Homem el Hijo del Hombre viveu, vivió, eu e você vamos viver. usted y yo también lo vamos a vivir. Ele passou por um Getsemane, Él pasó por el Getsemaní, nós vamos viver. Ele passou por uma cruz, nós vamos passar. entonces él pasó por el Getsemaní, nosotros lo vamos a vivir. Él pasó por la cruz, nosotros también vamos a pasar. Não a cruz do Filho de Deus. No la cruz del Hijo de Dios, Aquela nós não temos condições. porque para aquella cruz nosotros no tenemos las condiciones. Só poderia ter expiado a humanidade. Porque solamente uno pudo hacer esa expiación por la humanidad. Só poderia ter resolvido o pecado. Solamente uno pudo resolver el pecado. Porém, eu e você teremos que passar pela cruz em qual sentido? Sin embargo, usted y yo tendremos que pasar por la cruz, pero ¿en qué sentido? Pensem comigo. Piensen conmigo. Por que Jesus foi para a cruz? ¿Por qué fue que Jesús fue a la cruz? Jesus foi para a cruz para salvar a humanidade do pecado. Jesús fue a la cruz para salvarla del pecado. Ou, Perdón, Jesús fue a la cruz para salvar la humanidad del pecado. numa palavra mais clara, para salvar
todos aqueles que ele intentaria salvar do pecado. O para colocarlo en una palabra más clara, para salvar a todos aquellos que él quería salvar del pecado. Quem queria salvar a humanidade do pecado? ¿Y quién era el que quería salvar a la humanidad del pecado? Deus Pai. Dios Padre. Então a cruz significa o quê? Entonces, ¿qué es lo que significa la cruz? A cruz para o Filho significa a vontade do Pai. La cruz para el Hijo significa la voluntad del Padre. O que significa tomarmos a nossa cruz? ¿Y qué es lo que significa para nosotros tomar nuestra cruz? Significa tomarmos sobre nós a vontade do Pai. Significa que nosotros tomamos para nosotros la voluntad del Padre. Deus quer que você namore aquela pessoa? Pode namorar. Si Dios quiere que usted vaya y enamore a esa persona, la puede enamorar. Deus não quer? Não é a vontade do Pai. Pero si Dios no quiere, no es la voluntad del Padre. Tome a cruz. Tome su cruz. Deus quer que você compre aquele objeto? Pode comprar. Si Dios quiere que usted compre aquel objeto, usted lo puede comprar. Deus não quer? Não compre. Pero si Dios no quiere, no lo compre. Porque não é a vontade do Pai. Porque no es la voluntad del Padre. Então, eu e você passaremos por um batismo de arrependimento, Entonces, usted y yo vamos a pasar por un bautismo de arrepentimiento, por um deserto. por un desierto. Eu e você passaremos por um Getsemane. Usted y yo pasaremos por nuestro Getsemaní. Eu e você passaremos por uma cruz. Usted y yo pasaremos por una cruz. Eu e você passaremos por isso. Por quê? Usted y yo pasaremos por eso. ¿Y por qué? Porque como filho do homem, Porque como el Hijo del Hombre, ele é a excelência da criação. Él es la excelencia de la creación. Ele é tudo aquilo que Adão não foi. Él fue todo aquello que Adán no fue. Ele viveu a plenitude daquilo que é para eu e você vivermos. Él vivió la plenitud que usted y yo debemos también vivir. Ele olhou o ser humano do jeito que nós devemos olhar. Él miró al ser humano de la manera en que nosotros también lo debemos mirar. Ele tocou o ser humano do jeito que nós devemos tocar. Él tocó al ser humano de la manera en que nosotros debemos tocarlo. Ele falou com o ser humano do jeito que eu e você temos que falar. Él habló al ser humano de la manera en que usted y yo también debemos hablarle. Ele calou com o ser humano do jeito que eu e você devemos calar. Él trató al ser humano de la manera en que usted y yo también debemos tratarlo. Então ele é a excelência da criação. Entonces, Él es la excelencia de la creación. Porém, deixa eu dizer uma coisa para você. Sin embargo, permítanme decirle una cosa a ustedes, queridos. A Bíblia põe 3 coisas em destaque nas dores do Senhor. Aquí la Biblia destaca 3 aspectos del dolor del Señor, de los dolores del Señor. E eu quero colocar essas 3 coisas em destaque para vocês. Y yo también quiero destacar estas 3 cosas para ustedes. São 3 dores que todos nós passaremos. Y son 3 dolores por los cuales todos nosotros pasaremos. Abram em Isaías 53. Abran por favor. A primeira dor. Abran por favor ahí en Isaías 53, vamos a ver el primer dolor. A dor do desprezo e da rejeição. Que es el dolor del desprecio y del rechazo. Isaías 53. Isaías 53. Quem aqui essa semana foi rejeitado? ¿Quién aquí en esta semana fue rechazado? Levanta a mão. Levanten la mano. Só. Quem aqui esse ano foi rejeitado? Entonces nuevamente, ¿quién este año ha sido rechazado? Isso. Quem aqui já foi rejeitado dentro de casa? ¿Quién aquí ya fue rechazado dentro de casa? Oh. Quem aqui já foi rejeitado por irmãos de sangue? ¿Quién aquí ya fue rechazado por sus hermanos de sangre? Quem aqui já foi rejeitado por irmãos da fé? ¿Quién aquí ya ha sido rechazado por hermanos de la fe? Ay, perdón. Quem aqui já foi rejeitado no trabalho? ¿Quién aquí ya fue rechazado en su trabajo? Desprezo e rejeição é coisa que todos nós vamos viver. Porque el desprecio y el rechazo es un aspecto que todos nosotros, un dolor que todos nosotros vamos a vivir. Deixa eu ler o texto para os irmãos. Isaías 53, versículo 1. Entonces permítanme leer aquí para los hermanos Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo
perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o... Aquí en este punto, Era desprezado, e dele não fizemos caso. O texto está... bueno, aquí en este punto hubo un silencio porque el video original tuvo ahí como un problema, entonces igual vamos a leer. Es en Isaías 53 de los versículos 1 hasta el 3. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas en atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Está claro. Entonces aquí vemos que en este texto está claro. Ele está dizendo assim, era desprezado e rejeitado. Aquí el texto está diciendo que fue despreciado y rechazado, o despreciado y desechado. Homem de dores. Él fue un hombre de dolores. Não dá para ser mais claro que isso. Ahí no hay manera que pueda ser más claro que eso. A dor nossa vem pelo quê? Por desprezo e rejeição. Entonces nuestro dolor también puede venir por desprecio y rechazo. Não levanta a mão. Mas tem alguém que nunca se sentiu desprezado ou rejeitado? No levante la mano, pero yo quiero saber si alguno aquí nunca se ha sentido despreciado o rechazado. Eu acho que deve ser meio difícil. Mas eu gostaria de conhecer alguém assim. Yo creo que no existe ninguna persona así, pero a mí me gustaría conocer a alguna persona que nunca haya sentido eso. Porque como Jesus viveu, todos nós viveremos. Porque así como Jesús vivió, todos nosotros también viviremos. Você pode não se permitir sentir, Pueda que usted no se permita a sí mismo sentir, mas não quer dizer que você não foi. pero no quiere decir que usted no lo haya sido. O que é o desprezo e a rejeição? ¿Qué es lo que es el desprecio y el rechazo? Deixa-me mostrar para vocês. Desprezo significa menosprezo ou desdém. Entonces permítame mostrarles a ustedes. Desprecio significa menosprecio o desdén. Você é colocado ao lado como se não tivesse importância. Usted lo dejan a un lado como si no tuviera importancia. O que é rejeição? ¿Y qué es lo que es el rechazo? Rejeitado é abstinente, no grego, no hebraico, desculpe. Aquí esa palabra significa... perdón. Rejeição. Rejeitado é abstinente, no grego. Es en el hebreo significa que se abstiene, o que se abstiene de esa persona. No hebraico, desculpe. Transitório, fugaz, Algo que es transitorio, fugaz, carente. que tiene carencia. Tem gente aqui que é carente? Levanta a mão. De pronto hay personas aquí que tienen carencias, levanten la mano. Os carentes vão se sentir rejeitados e desprezados. Los que tienen carencia se van a sentir rechazados y despreciados. Tem gente aqui que é medroso? Levanta a mão. Hay personas aquí que sean miedosos. Medroso se sente abandonado. Una persona que es miedosa se siente abandonada Vai se sentir rejeitado e desprezado. y también va a sentir el rechazo y el desprecio. O desprezo e a rejeição é uma dor que dói na alma. El desprecio y el rechazo es un dolor que duele en el alma. É uma dor que nos leva a ter comportamentos de fuga. Es un dolor que nos lleva a tener comportamientos de fuga, de huir. Alguns aqui podem comer mais. Algunos aquí pueden manifestar eso comiendo más Alguns aqui podem ser irritados. o se pueden poner irritables, Demasia, sabe por quê? muy irritables. ¿Y saben por qué? Porque estão se sentindo rejeitados e desprezados. ¿Y saben por qué? Porque se están sintiendo despreciados y rechazados. Alguns, não é comum nos jovens, mas os adultos que estão me ouvindo vão entender muito bem. Entonces algunos de aquí, de pronto no los jóvenes, pero los adultos que me están aquí escuchando, lo van a entender muy bien. Alguns adultos compram coisas que eles não precisam. Algunos adultos compran cosas que no necesitan.
Sabe por quê? ¿Y sabe por qué? Para não se sentirem rejeitados. Para no sentirse desprezados. ni rechazados ni despreciados. Eles buscam ser alguém. Porque ellos están buscando ser alguien. Eles buscam ter alguma coisa. Eles buscam títulos, coisas, Porque ellos buscan tener alguna cosa, tener títulos, tener cosas. porque a rejeição e o desprezo dói profundamente nele. Porque el rechazo y el desprecio duelen profundamente en ellos. Alguns dos pais de vocês aqui, os pais que estão me ouvindo, prestem atenção nisso. Alguns dos pais de vocês aqui Entonces los padres que están oyendo, pónganme atención en esto. Y algunos de los padres que están oyendo aquí não se contentam com as notas medianas de vocês. no se contentan con las notas bajas o medianas que ustedes puedan tener. Querem 9 e 10. Quieren siempre que saquen un 9 o un 10. 9 e 10. 9 o 10. 9 e 10. 9 Sabe ou por 10? quê? E Porque sabe- entendem ¿Y saben por qué? que vocês e eles serão rejeitados e desprezados se vocês não forem os melhores. Porque ellos creen que con esas notas bajas, tanto los hijos como los padres van a ser rechazados por no llegar a ser los mejores. O desprezo e a rejeição adoece. Porque el desprecio y el rechazo hace doler, enferma. E adoece gravemente. Y es una enfermedad o hace que la persona se enferme gravemente. Alguns dos jovens aqui já decidiram não vir na reunião. Por quê? Algunos de los jóvenes aquí ya decidieron no venir más a las reuniones. ¿Y por qué? Para não se sentirem rejeitados Para no sentirse rechazados e desprezados. ni despreciados. A rejeição e o desprezo nos coloca com comportamentos El rechazo y el desprecio nos hace que nosotros tengamos comportamientos de muita proteção. de mucha protección. Tentamos nos proteger de tudo quanto é forma Y nosotros intentamos protegernos de todas las formas possível e imaginária, y de todas las formas posibles e imaginables para não nos sentirmos rejeitados e desprezados. para nosotros no sentirnos rechazados y despreciados. Olha que interessante. O texto diz assim a respeito do nosso Senhor Jesus: Miren qué interesante. El texto habla así acerca del Señor Jesús. veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. João capítulo 1. Y eso lo dice en Juan capítulo 1. Quem foi que rejeitou o Senhor em primeiro lugar? Y en primer lugar, ¿quién fue quien rechazó al Señor? A família de Israel. La familia de Israel, A nação de Israel la nación de Israel, rejeitou a pessoa dele. rechazó a su O persona. Senhor foi rejeitado na nação de Israel ao ter El Señor fue rechazado en la nación de Israel, vindo. a donde Él había venido. Mas não apenas na nação de Israel. Pero no solamente en la nación de Israel. Você quer ver uma coisa impressionante? ¿Usted quiere ver una cosa impresionante? Quando você estuda o livro de João, em João capítulo 7, os irmãos de Jesus, um pouquinho antes, os irmãos de Jesus Cuando usted estudia el capítulo de Juan y llega hasta el capítulo más o menos 6 o 7, un poquito antes ahí los hermanos de Jesús tentaram mandar prender ele, intentaron mandar a retenerlo, porque diziam que ele estava meio que fora de si. porque ellos decían que él estaba con una mente que estaba fuera de sí. Rapaz, você é meio louco. Es que ese chico es como medio loco. Vamos te hospitalizar no hospital psiquiátrico? Vamos ahí a hospitalizarlo en un hospital psiquiátrico. Qual seria o teu sentimento se a família tua dissesse algo a teu respeito? ¿Y cómo sería tu sentimiento si tu propia familia dijera eso al respecto tuyo? Você é doente, não bate bem, Usted está como enfermo, usted como que no piensa bien, que você é meio louco. usted está como medio loco. Isso se alguns de nós já não ouvimos isso. Y eso algunos de nosotros ya lo hemos oído, Ou já não pensamos isso. O Senhor Jesus teve isso o ya lo hemos pensado. Y el Señor Jesús tuvo eso, dos irmãos de sangue obtuvo eso de sus propios hermanos de sangre, dele. de él. Ele teve uma rejeição enorme Él tuvo un rechazo enorme da nação e da família. de la nación y de la familia. Ele teve uma rejeição enorme da cidade de Nazaré. Él tuvo un rechazo enorme en la ciudad de Nazaret, Porque no primeiro sermão dele em Nazaré, porque el primer sermón de él en Nazaret, o povo virou e perguntou: mas quem que é ele? el pueblo lo miró y le preguntó, ¿y quién es él? Ele não é filho de José? ¿Él no es el hijo de José? Não estão aqui a sua mãe e os seus irmãos? ¿No están aquí con nosotros su madre y sus hermanos? Quem que
é ele para nos falar essa coisa? ¿Y quién es él para que nos venga a hablar aquí esas cosas? Levaram ele no alto do monte para tentar tirar ele de lá. Y lo llevaron a él hasta la punta del monte para intentar botarlo desde allí a él. A vida do nosso Senhor Jesus foi marcada La vida de nuestro Señor Jesús fue marcada pela dor da rejeição. por el dolor del rechazo. E é tão interessante que a primeira coisa que rejeita, sabe o que é? O texto diz. Y es interesante que aquí la primera cosa que rechaza, y aquí que el mismo texto lo dice, Quem creu em nossa pregação? Jesus falava e não encontrava quem acreditasse. era que no encontraba quien creyera a su predicación, porque él hablaba y él predicaba y no encontrara quien creyera en él. Eu vou tirar a tua mentira, Y voy a quitar de aquí todas las mentiras, porque se for mentira não é para os outros acreditarem. porque si yo digo algo que sea mentira, no es para que nosotros lo creamos. Eu vou supor que você não mente, Y yo voy a suponer aquí que usted no está mintiendo. tudo bem? Mas é duro ou não quando você fala uma coisa e as pessoas não te dão crédito? Pero yo quiero preguntarles a usted, ¿es duro o no cuando usted habla alguna cosa y las personas no dan ningún crédito a lo que tú estás diciendo? Não te dão valor. No te dan el valor. Aquilo que você está falando não é levado em conta, não é considerado. Aquello que usted está hablando no lo tienen en cuenta, no lo consideran. Meus queridos, desprezo Mis queridos, eso es desprecio e rejeição. y rechazo. Isso nos leva a nos tornar homem de dores. Eso es un desprecio y rechazo, y eso nos lleva a volvernos hombres de dolores. E aí diz assim, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, Aquí dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? meus queridos, o braço fala daquilo que nós fazemos. Mis queridos, el brazo habla de aquello de lo que nosotros hacemos. Quantas vezes fazemos e não temos obrigado. ¿Cuántas veces nosotros hacemos y hacemos y hacemos y no obtenemos ni siquiera un gracias? Não temos glória a Deus. No tenemos un gloria a Dios. Não temos oh meu filho, que legal isso que você fez. Y no tenemos ni siquiera, ay hijo, mira qué bonito, qué bueno lo que tú hiciste. Não temos afago de carinho de pai ou de mãe. No tenemos ni siquiera una manifestación de cariño, una caricia de nuestro papá o nuestra mamá. Estamos fazendo, trabalhando, cuidando, porém não recebemos isso. Nosotros estamos haciendo y trabajando y cuidando, sin embargo no recibimos eso De fora. de afuera. Meus queridos, olha o teu irmão mais velho, Mis queridos, mira a tu hermano mayor, porque ele falou e não ouviram. Ele fez e não deram atenção. porque él habló y no le oyeron, él hizo y no le dieron atención. Dói, mas calma que para toda dor Deus deu uma escapatória. Y eso es algo que duele y duele, pero ten calma porque Dios ya nos dio una salida, Uma solução, uma finalidade. una solución o una finalidad. E aí no versículo 2 ele diz assim, Y ahí en el versículo 2 él dice así, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-no, e nenhuma beleza havia que nos agradasse. dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para as meninas. Permítanme aquí hacerle una pregunta a las chicas. Você é bonita ou feia? ¿Usted es bonita o es fea? Não tem nenhuma de vocês aqui que seja feia. Por que Y yo quiero decirles que no hay ninguna aquí entre ustedes que sea fea. você acha que é? ¿Usted por qué cree que es fea? Alguém te trata como sendo? ¿Alguien te trata como si lo Não tinha fueras? aparência nem formosura. Y aquí nosotros vemos en el texto que dice que él no tenía ni apariencia ni hermosura. O texto bíblico diz que Deus te fez de forma maravilhosa. Pero el texto bíblico dice que a ti te hizo de forma maravillosa. Pode ter te feito baixinha, pode ter te feito alta, Pueda que tú seas bajita, pueda que seas alta, pode ter te feito esguia, pode ter te feito cheinha, pueda que tú seas delgada o seas gordita, pode ter te feito ágil de mente,
pueda que seas ágil de mente, pode ter te feito capaz com detalhes. Ele pueda que te haya capacitado en hacer detalles. fez coisas maravilhosas dentro de você. Lo cierto es que Él hizo cosas maravillosas dentro de cada una. Pais, como é que você não vê as coisas boas dos seus filhos? Padres, ¿cómo es que ustedes no pueden ver esas cosas buenas de sus hijos? Eles precisam ouvir porque tem. Ellos necesitan oírlo, necesitan oírlo. Jesus ouviu coisas ruins. Y Jesús escuchó cosas malas. Um irmão uma vez me falou que Jesus era tão comum, ele não tinha beleza. Una vez un hermano me hablaba y me decía que Jesús era una persona tan común, él prácticamente no tenía ninguna belleza. Não tinha aparência, não tinha destaque. No tenía como apariencia, no tenía algo que le destacara en su físico. Ele era tão comum que para ser identificado no Getsemane, Él era tan común que para poder ser identificado allá en Getsemaní, Judas precisou beijá-lo. Judas necesitó darle un beso, Jesus não tinha aparência, porque Jesús no tenía apariencia, não tinha formosura, no tenía hermosura, não tinha nada que o colocasse em destaque. no tenía nada que lo destacara. Mas, meus queridos, isso pode produzir rejeição? Pero queridos, esto puede producir un rechazo. Pode, porém Jesus ainda sabia quem ele era. Sin embargo, Jesús sabía quién era Él. Ele ainda tinha ecoando na mente dele, eu sou dele, Él tenía en su propia mente, yo soy de Él ele é meu, y Él es mío. eu sou do meu pai, Yo soy de mi Padre e o meu pai é meu. y mi Padre es mío. Eu sou filho, eu sou querido, eu sou amado. Yo soy hijo, yo soy querido, yo soy amado. Se não encontramos isso em casa, Y si no encontramos esto en casa, sempre encontraremos na igreja, em alguns irmãos, e siempre lo encontraremos en la iglesia, en algunos hermanos. encontraremos sempre em Deus Pai uma plena aceitação. Y encontraremos siempre en Dios Padre una plena aceptación. O fato é o seguinte: Y falta lo siguiente. o desprezo e a rejeição leva a gente a se sentir altamente dolorido. El desprecio y el rechazo lleva a las personas, nos lleva a sentirnos altamente con mucho dolor. E vou um pouquinho mais longe. Y voy a ir un poquito más lejos. Se o desprezo e a rejeição vierem de pessoas perto, Si el desprecio y el rechazo vienen de personas cercanas, dói mais. duele muchísimo más. Não era para um pai ou uma mãe rejeitar. No debería haber desprecio y rechazo por parte de una madre. Não era para um irmão rejeitar. Tampoco que venga de parte de algún hermano. Não era para a igreja rejeitar. Alguns irmãos da igreja rejeitarem, não a igreja. Y tampoco para que la iglesia lo haga, a pesar de que algunos hermanos rechacen, pero no como tal la iglesia. Não era, porém vai acontecer. Y a pesar de que esto no debe pasar, y de todas maneras es algo que va a acontecer. E assim como Jesus passou, Y así como Jesús pasó, você passará. usted también pasará. E eu quero fechar essa dor do nosso Senhor com uma coisa. O texto Y yo quiero cerrar aquí este dolor del Señor con una cosa. diz assim: era rejeitado e o mais era desprezado e o rejeitado. Aquí el texto dice así, dice que él era despreciado y rechazado. Homem de dores. Hombre de dolores, varón de dolores. E aí diz assim: experimentado no sofrimento. Y aquí dice experimentado en quebrantos. O que Jesus fez? ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Fez a dor da rejeição amadurecê-lo como pessoa. Hizo que ese dolor del rechazo lo madurara como persona. Porque ele se prendeu no Pai. Porque él se agarró del Padre. Ele se prendeu naquele que o amava. Él se agarró de aquel a quien lo amaba y quien lo amaba. Ele se prendeu naquele que sabia quem ele era. Él se agarró de aquel que sabía quién era él. Ele aprendeu a encontrar em uma pessoa Él aprendió a encontrar en una persona aquele que ia reclinar a cabeça no peito dele. aquel quien iba a reclinar su cabeza en su propio pecho. Ele aprendeu que ele próprio tinha que reclinar a cabeça no Pai. Y de esa manera él aprendió que él mismo iba a reclinar o tendría que reclinar la cabeza en el pecho de su padre. A cabeça dele no seio do Pai.
la cabeza de él en el seno del Padre. Quem jamais viu a Deus? Nadie jamás vio a Dios, Mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, solamente el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. é quem o revelou. Él es el que lo reveló. Ele pôs a cabeça dele aqui, seio, esse osso frontal aqui. Entonces él puso la cabeza aquí en el seno. Entonces el seno es este hueso frontal, como si pusiéramos la mano aquí en el centro del pecho. Es más o menos la parte que él está señalando. Aqui, Jesus repousava a cabeça dele. Entonces así dando golpes en su pecho, él está explicando que aquí, en esta parte del pecho, era donde Jesús reposaba su cabeza en el seno del Padre. Ele tinha a cabeça dele repousada no peito do Pai. Él tenía la cabeza reposada en el seno del Padre. E ele entendia tanto de dor e de rejeição Y él entendía tanto de dolor y rechazo que João encontrou o peito do filho. que Juan encontró el pecho del Hijo. Porque Jesus nos acolhe, ele é um irmão mais velho, Porque Jesús nos acoge, Él es nuestro hermano mayor, que nunca nos rejeita. que nunca nos rechaza. A minha versão atualizada diz, e que sabe En mi versión actualizada aquí dice, o que é padecer. Él sabe lo que es padecer. Tem uma versão, se não me engano, católica, que diz Y tengo una versión que, si no me equivoco, es católica y dice así: experimentado no sofrimento. experimentado en el sufrimiento. Não deixe o desprezo e a rejeição te abaterem. Entonces, por favor, no permitan que el desprecio y el rechazo te causen abatimiento en tu corazón, Mas pegue o desprezo e a rejeição sino que coja ese desprecio y ese rechazo e aprenda a buscar em Deus y aprenda a buscar en Dios quem você é, quién es usted aquilo que Ele pensa de você. y aquello que Él piensa de usted. Amém? Amén. Vamos lá de novo. Vamos allá de nuevo. Amém? Amén. Isso. Muy bien. Segunda verdade, segunda dor Entonces vamos a ver ahora el segundo dolor que o Senhor viveu. que el Señor vivió. Essa dor, o texto não diz com clareza, Este dolor, el texto no lo dice con tanta claridad, mas ele sugere isso com todas as letras. pero Él sugiere esto con todas las letras. Deixe-me mostrar para vocês. Abram em Lucas, capítulo 22. Entonces Segunda dor que o Senhor vive. permítanme mostrarle aquí en Lucas, en capítulo 22, el segundo dolor que el Señor vive. Lucas 22, Lucas 22. versículo 39 a 46. Lucas 22 del 39 al 46. Lucas. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Lucas 22, 40 agora. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Entonces dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Como que eu sei que o Senhor está em dor? ¿Y cómo es que en este pasaje yo sé que el Señor Jesús está en dolor? Eu sei que o Senhor está em dor não porque o texto relatou, Yo sé que aquí el Señor está teniendo un dolor no porque el texto lo haya relatado, mas porque ele suou sangue.
sino porque Él sudó sangre. Ele está num conflito na alma dele a tal ponto, Él está teniendo un conflicto en su alma a tal punto, tem tanta adrenalina no corpo do nosso Senhor, que la adrenalina en el cuerpo de nuestro Señor, a tal ponto que as células, as camadas das células se rompem. es tanto la angustia que las células ahí en sus capas como más cercanas al extremo de la piel se rompen. A última camada nossa da pele, a terceira camada, rompe. Porque aquí en la última capa, nosotros tenemos 3 capas y esa última capa de la piel se rompe. De tanta agonia que o Senhor tem. De tanta agonía que el Señor tenía. Eu e você temos algo parecido, porém numa escala muito menor. Porque usted y yo tenemos algo parecido o sufrimos algo parecido, pero en una escala mucho menor. Uma palpitação no peito, Cuando tenemos una palpitación en el pecho, pouquinho de tontura, que nos da un poquito como de mareo, suor, empezamos a sudar, sinal de que nós estamos em agonia, y eso es señal de que nosotros estamos en agonía, em sofrimento. en sufrimiento. Mas o nosso Senhor Pero nuestro Señor, teve uma coisa chamada hematidrose, Él tuvo una cosa llamada hermatidrosis, onde as células capilares rompem donde las células capilares se rompen e a pessoa começa então a suar sangue. y entonces la persona empieza a sudar sangre. Se você buscar hematidrose no Google, você vai encontrar o que você não deve fazer, tá? Google não é uma boa, nem sempre é um bom lugar, especialmente para as questões de saúde. Entonces, usted puede buscar en Google, a pesar de que es algo que usted no tenga que hacer, porque Google no es un buen lugar para buscar las cosas de salud, pero si usted va y busca en Google ahí hermatidrosis, Mas eles vão trazer como alguém que chora sangue. Usted va a encontrar que es alguien que llora sangre. Então a pele, as células rompem e ela começa a transpirar sangue. Pero en realidad es cuando la piel se rompe y las células se rompen también y empieza usted como a sudar sangre. Isso é raro. Eso es algo muy raro. É muito incomum de acontecer. Eso no es común que acontezca. E é nível de sofrimento muito grande pelo qual o corpo está passando. Y es un nivel muy grande de sufrimiento por el cual el cuerpo está pasando. Mas, meus queridos, qual é o sofrimento que Jesus está passando? Pero mis queridos, aquí, ¿cuál es el sufrimiento que el Señor Jesús está pasando? Ele está no Getsemane. Él está en el Getsemaní. Qual é a dor que ele está passando? ¿Y cuál es el dolor que él está pasando? Comigo. Piensen eso conmigo. É a dor da morte? ¿Es el dolor de la muerte? Não. Não. Eu vou te responder com um texto bíblico. Y yo te voy a responder con un texto bíblico. Porque João 10, Jesus diz assim: Porque Juan 10, Jesús dice así: Recebi do meu Pai o direito de entregar a minha vida e também de reavê-la. Yo recibí de mi Padre el derecho de entregar mi vida y también de volverla a retomar. Então ele não está preocupado com a morte. Entonces él no está preocupado con la muerte, Porque ele sabia que ele ia retomar a vida. porque él sabía que iba a volver a retomar su propia vida. É a dor do sofrimento físico que ele vai passar? Entonces, ¿será el dolor del sufrimiento físico por el cual él va a pasar? Não. Não. Porque João 12, Jesus diz assim: Porque en Juan 12 Jesús dice así: E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? ¿Y qué diré yo? Padre, por favor, sálvame de esta hora. Mas precisamente para este fim eu vim. Pero precisamente para esto fue para lo que yo vine. Então ele veio com aquela finalidade. Entonces, esa fue la finalidad de su venida. Então Jesus está querendo evitar a dor física. Entonces, ¿será que Jesús está tratando de evitar el dolor físico? Ou as feridas, os machucados, O de pronto las heridas, las magulladuras que va a tener, a abertura de pele, la abertura de su propia piel, a morte de cruz, la muerte de cruz, os cravos na mão, nos pés. los clavos en las manos o en los pies. É isso que ele quer evitar? ¿Será que es eso lo que él quiere evitar? Não, porque No. o texto bíblico diz claramente que não. No, porque el texto bíblico dice claramente que no. Qual é a dor que o nosso Senhor vai passar? Entonces, ¿cuál es ese dolor por el cual el Señor va a pasar? Meus queridos, a dor do nosso Senhor Mis queridos, el dolor de nuestro Señor é que ele seria separado do Pai. es que Él sería separado del Padre. Às 9 horas da manhã, quando ele é crucificado, ele diz assim: A las 9 horas del día, cuando Él fue crucificado, Él dice así: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Então, às 9 horas da manhã, quem está com ele na cruz?
Entonces, si miramos a las 9 horas del día, ¿quién está con él en la cruz? O Pai. El Padre. Segundo aos Coríntios 5 diz que Deus estava em Cristo, Segunda a los Corintios dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. reconciliando consigo mismo al mundo. O Pai estava com ele. El Padre estaba con él. Porém, ao meio-dia, Sin embargo, al mediodía, o meu e o seu pecado é colocado sobre o Senhor. mi pecado y el suyo es colocado sobre el Señor. E aí o mesmo Jesus que tinha orado ao Pai, Y aquí el mismo Jesús que le había orado al Padre diz assim: dice así: Deus meu, Dios mío, Deus meu, Dios mío, por que me desamparaste? ¿por qué me desamparaste? Meus queridos, a dor da solidão. Mis queridos, el dolor de la soledad, Porque a solidão dói. porque la soledad duele. Jesus viveu a pior solidão que um homem nessa terra pode viver. Y Jesús vivió la peor soledad que un hombre en esta tierra puede vivir, A solidão do seu Criador. la soledad de su Creador, O afastamento do seu Criador. el apartarse de su Creador, Quando o pecado é colocado sobre ele. cuando el pecado es colocado sobre él. Eu e você, quando nascemos de novo, Usted y yo, cuando nacemos de nuevo, temos a presença do Pai conosco tenemos la presencia del Padre con nosotros o tempo todo. todo el tiempo. Porém, vivemos dores de solidão o tempo todo. Sin embargo, también vivimos dolores de soledad todo el tiempo. Jesus também viveu. Jesús también lo vivió. Jesus, ao ir ao Getsemane, ele pede para 3 irem com ele. Porque Jesús, cuando él fue a Getsemaní, él le pidió a 3 que fueran con él. Por que ele pede para 3 irem com ele? ¿Y por qué fue que él le pidió a ellos 3 que fueran con él? Porque ele está vislumbrando que ele ficaria só, Porque él ya estaba vislumbrando que iba a quedar solo, afastado do Pai. apartado del Padre. Ele pede a presença de pessoas. Meus Él pide la presencia de personas. queridos, solidão dói. Mis queridos, la soledad duele. Alguns de nós aqui somos altamente relacionais. Algunos de nosotros aquí somos muy sociables E alguns de nós aqui somos extremamente reservados. y otros aquí también somos extremadamente reservados. Mas, em geral, não somos reservados porque nós não gostamos de pessoas. Pero en general nosotros no somos reservados no porque no gustemos de las personas. Somos reservados Somos reservados porque nós temos medo de sermos rejeitados. porque nosotros tenemos miedo de ser rechazados. A segunda dor, em geral, deriva da primeira. Y aquí vemos que el segundo dolor por lo general deriva del primero. Quando somos desprezados e rejeitados, Cuando somos despreciados y rechazados, vamos viver a dor da solidão. vamos a vivir el dolor de la soledad. Porém, toda dor, como eu estou falando para vocês, Sin embargo, todo dolor, así como yo les estoy hablando a ustedes, tem uma finalidade, tiene una finalidad, tem um socorro dentro dela. tiene un socorro, un auxilio dentro de ella. Na dor do desprezo e da rejeição, En el dolor del desprecio y el rechazo, Jesus encontrou a maturidade. Jesús encontró la madurez. E na dor da solidão, Y en el dolor de la soledad, o que Jesus encontra? ¿qué es lo que Jesús encuentra? Não precisam abrir, mas anotem. No precisan abrirlo, pero pueden apuntarlo. João 16:32. Juan 16:32. Jesus no cenáculo, um pouquinho antes desse evento, algumas horas antes desse evento, Jesus diz assim: Entonces ya va a haber un evento y un poquitico antes de ese evento, Jesús dice así: todos vocês vão me deixar. todos ustedes me van a dejar. Porém, eu não estou só, Sin embargo, yo no estoy solo, porque o Pai está comigo. porque el Padre está conmigo. Preste atenção. Presten atención. Na solidão, En la soledad, nós temos a dádiva nosotros tenemos la dádiva o el regalo de encontrarmos o Pai. de encontrar al Padre. Por isso, não há jeito Por eso es que no acepto de vocês serem feitos em homens e mulheres de Deus, se Deus não levá-los em alguns momentos a passarem por momentos de solidão. Yo no acepto que ustedes se conviertan en hombres y mujeres de Dios si el mismo Dios no los lleva a pasar por momentos de soledad. Se você olhar todas as Escrituras, Si usted mira todas las escrituras, você vai encontrar homens de Deus solitários. usted va a encontrar hombres de Dios solitarios. Começa com Noé. Y comienzo con Noé.
Eu posso voltar um pouco e chegar a Enoque. Y yo puedo devolverme un poquito más y llegar hasta Enoc. Quem que andava com Enoque? ¿Quién era el que andaba con Enoc? Ninguém. Nadie. Só Deus. Solamente Dios. Solitário. Era un hombre solitario. Porém, que ele encontrou? Deus. Pero en esa soledad, ¿a quién encontró él? A Dios. Noé. Quem que andava com Noé na geração dele? Y Noé, ¿quién andaba con Noé en su Era generación? desprezado, Él era despreciado, agredido, agredido, zombado. se burlaban de él. 120 anos construindo um barco. 120 años construyendo un barco Nunca tinha chovido na terra. y nunca había llovido en la tierra. Ele construindo um barco porque ia chover. Y él construyendo un barco porque iba a llover. Pirado geral, o povo ia dizer a respeito dele. Quem que ele encontrou naquela Entonces el pueblo decía que era como que estaba loco, como que había perdido la mente. arca? Encontrou Deus. ¿Y que encontró él en esa construcción del arca? Encontrou a Dios. Moisés, Ahora Moisés, 40 anos no palácio. 40 años en un palacio. Deus o tira do Egito Dios lo saca de Egipto e o leva para um deserto. y lo lleva para un desierto. No meio de uma sarça, Y en medio de una zarza, quem que ele encontra? ¿a quién encontró él? O Pai. Al Padre. Davi, 6 irmãos, David, 7 irmãos, 7 hermanos. passaram diante de Samuel. Todos los 7 pasaron delante de Samuel. Samuel diz, não ficou mais ninguém? Y Samuel dice, ¿ya no queda ninguno más? O primeiro que passou, Samuel diz, certamente está perante mim o futuro rei de Israel. Y cuando el primero de los hermanos pasó, Samuel dijo, definitivamente está delante mío el futuro rey de Israel. Alto, forte, soldado, valente. Alto, fuerte, era un soldado, era valiente. Não, não é ele. Pero no, no era él. Porque você está olhando a aparência, eu não olho a aparência. Porque usted está mirando la apariencia y yo no miro la apariencia. Não sobrou mais nenhum filho. Ah, eu tenho um outro lado. Entonces dice Samuel, pero ya no tienes tú ningún otro hijo. Y el papá dice, bueno, pues hay otro que está por allá entre el pasto. Cuidando das ovelhas. Y él está por allá cuidando las ovejas. Meus queridos, Mis queridos, cuidando das ovelhas, quem que Davi encontrou? cuidando a las ovejas, ¿a quién encontró David? Deus Pai. A Dios Padre. Ao lutar com o urso, quem que Davi encontrou? Deus Pai. Y en el transcurso de eso, ¿a quién fue que David encontró? A Dios Padre. Ao lutar com o leão, quem que Davi encontrou? Deus, o Pai. Al luchar con el oso, ¿a quién encontró David? A Dios Padre. Al luchar con el león, ¿a quién encontró David? A Dios Padre. Na solidão, você encontra Deus. En la soledad usted encuentra a Dios. Por isso que não tema a solidão quando ela vier. Por eso es que no le tema a la soledad cuando ella viene. Entenda que o Senhor está produzindo em você um processo de maturidade para você encontrar a figura de Deus Pai. Entienda que Dios está propiciando en usted momentos de soledad para que usted encuentre en ese proceso de madurez a Dios Padre. Para você então abrir a Bíblia, ler ela Entonces usted abra la Biblia, léala e encontrar aquilo que Deus tem para você y encuentre y puede encontrar aquello que Dios tiene para usted no meio daquela situação. en medio de aquella situación. Você está me entendendo? ¿Sí me están entendiendo? João 16:32. Todos vocês vão me deixar. Lo vemos ahí como dice en Juan 16, 32. Todos ustedes me van a dejar. Porém, eu não estou só, Sin embargo, yo no estoy solo, porque o Pai está comigo. porque el Padre está conmigo. Você está me entendendo? ¿Sí me está entendiendo? As ocasiões em que o Senhor te deixar sozinho, o marido não consegue te entender. Hay ocasiones en que el Señor logra o consigue dejarte solito. Digamos, tu esposo no te logra entender. Parece que o chefe não te compreende. Parece que tu jefe no te comprende. Parece que os colegas não te entendem. Parece que tus colegas no te entienden. Parece que você fala na igreja e é uma voz vazia. Parece que usted hablara en la iglesia y fuera como una voz vacía. Parece que você diz alguma coisa e ninguém compreende. Parece que usted dice algo y nadie lo comprende. Não se assuste. No se asuste. Vai doer? Te va a doler. Vai. Y te va a doler. Porém, você precisa entender Sin embargo, usted necesita entender que você tem a grande oportunidade de encontrar o Pai. que usted va a tener la gran oportunidad de encontrar al Padre. Amém? Amén. E para nós encerrarmos, Y para ya nosotros ir terminando, a terceira dor do nosso Senhor. el tercer dolor de nuestro Señor, Abram em Hebreus, o sofrimento da morte dele. Hebreus capítulo 2. vamos a ver el último sufrimiento o el último dolor que él tuvo ahí en Hebreos capítulo 2. Diz assim:
Temos, todavia, aquele que por um pouco tempo, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o pecado, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Listo, entonces vamos a leer ahí en Hebreos primero el versículo 9 y de ahí saltamos al 14. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora pasamos al 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Meus queridos, a morte é assustadora. Mis queridos, entonces la muerte es algo que asusta. A morte é terrível. La muerte es algo terrible. A morte assusta todos nós, em vários momentos da vida. La muerte nos asusta a todos nosotros en diferentes momentos de nuestra vida. A perda de um ente querido. La pérdida de un ser querido. Deixa eu ler para vocês uma frase Y aquí voy a leer para ustedes una frase. do Swindoll. A morte é um fato da vida do qual é impossível escapar. Es como parte de un himno y dice, la muerte es un hecho de la vida del cual es imposible escapar, A menos que o Senhor Jesus volte. a menos de que el Señor Jesús vuelva. A morte é implacável. La muerte es implacable. Ela vem com frequência e sem aviso. Ella viene con frecuencia y sin aviso, E golpeia sem misericórdia. y golpea sin misericordia. A morte é inexorável, La muerte es algo inexorable, inflexível. inflexible. Não pode ser enganada, No puede ser engañada, subornada, sobornada, lograda, lograda, superada ou iludida. superada o eludida. A morte é indiscriminada. La muerte es indiscriminada. Ela pega o jovem e o velho, Ella toma al joven y al viejo, o pobre e o rico, al pobre o al rico, o doente e o saudável, la persona que esté enferma o saludable, o ímpio e o benevolente. al impío y al benevolente. A morte é universal. La muerte es universal Todos, no fim, sucumbem à sua escuridão. y todos al final sucumben a su oscuridad. A morte é uma dura realidade da vida, La muerte es una dura realidad de la vida, mas nem sempre foi assim. pero no E ela não precisa ser o fim. pero no siempre fue así y asimismo ella no precisamente es el fin. Queridos, Queridos, os medos que nós temos na vida, los miedos que nosotros tenemos de la vida, todos eles, todos ellos estão ligados ao medo da morte. están ligados al miedo a la muerte. Todos. Todos, Por mais simples que ele seja, por más simples que sean, está ligado a algum tipo de perda están ligados a un tipo de pérdida que você vai ter. que nosotros vamos a tener. A Bíblia diz que Jesus teve o sofrimento da morte. Aquí la Biblia dice que Jesús tuvo un sufrimiento de la muerte. A Bíblia diz em Hebreus que a morte nos mantinha sujeitos à escravidão por toda a vida. Aquí la Biblia dice en Hebreos que la muerte nos tenía sujetos a esclavitud durante toda la vida. A Bíblia diz que nós tínhamos ou temos pavor da morte. La Biblia nos dice que nosotros teníamos pavor o temor de la muerte. A morte é um assunto difícil. La muerte es un asunto difícil. Não é fácil. Não é Quem fácil. aqui tem medo da morte? Apesar de vocês serem jovens, levanta a mão. Aquí yo necesito que ustedes sean sinceros y me digan quién no tiene miedo de la muerte Costuma pensar em coisas que podem te matar. Levanta a mão. o quién de pronto acostumbra a pensar en cosas que lo pueden matar. Levanten la mano. São poucos. Eu acho que vão ser mais, Y aquí, aunque levantaron pocos, yo creo que son más, se a gente espremer. A morte é um assunto delicado. porque la muerte es un asunto delicado. E se você não pensa, possivelmente é porque você tem muito medo dela. Y si posiblemente usted no piensa, y si usted no piensa en ella, es porque posiblemente usted tenga mucho miedo de ella.
E você se livra do medo de que jeito? Não pensando, ¿Y usted se libra de ese miedo de qué manera? No pensando en eso, certo? ¿cierto? A morte é assim. Deixa-me dar uma sugestão. Entonces la muerte es así y permítanme aquí sugerirles algo. Leia um livro que foi reeditado agora, chamado Você Está Preparado. Aquí hay un libro que fue rechazado ahora que se llama Usted está preparado. É o melhor compêndio sobre morte que eu já vi, é do Billy Graham. Es de Billy Graham y es el mejor compendio que yo he visto acerca de la muerte. Foi reeditado pela Mundo Cristão. Y fue un libro rechazado por el mundo cristiano. Pegue esse livro para ler. Pero usted sí puede, lea ese libro. De tempo em tempo eu leio este livro. De vez en cuando yo voy leyendo ese libro. Tem um capítulo sobre a morte de crianças. Y hay un capítulo que habla acerca de la muerte de los niños, de los bebés. Que todas as vezes que eu li, Y todas las veces que yo lo he leído, eu tive que pôr o yo tuve Que que- todas as vezes que eu li, eu tive que pôr o perdón, y todas las veces que yo lo leí, yo he tenido que ponerme de rodillas en el suelo. de ver como algumas pessoas conseguem enxergar a morte do ponto de vista de Deus. Al ver cómo algunas personas logran ver la muerte desde el punto de vista de Dios. A morte é um assunto delicado, que não é a nossa finalidade. La muerte es un asunto delicado, pero no es nuestra finalidad. A finalidade aqui é, ela produz sofrimento. La finalidad de citarla aquí es ver cómo ella produce el sufrimiento. Este tema produz sofrimento. Este tema produce sufrimiento. E o que nós precisamos fazer? Encontrar a solução. João, não precisam abrir. Y lo que nosotros necesitamos hacer es encontrar la solución. Y aquí no es necesario que ustedes lo abran, pero vamos a ir a Juan. Capítulo 11, versículo 25, Jesus diz assim: En el capítulo 11, versículo 25, Jesús dice así. Eu sou a ressurreição e a vida. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Si alguien cree en mí, a pesar de que esté muerto, vivirá. Há consolo para a morte. Hay un consuelo para la muerte. Qual consolo é? ¿Y cuál es ese consuelo? A pessoa do Senhor Jesus. La persona del Señor Eu Jesús. desconheço consolo para a morte fora de Jesus. Y yo desconozco algún otro consuelo para la muerte que esté fuera de Jesús. Desconheço. Lo desconozco. Mas em Jesus há santo e bendito consolo. Pero en Jesús hay un santo y bendito consuelo. Então, aprendamos a lidar com esses três assuntos: Entonces aprendamos a lidiar con esos tres asuntos. desprezo e rejeição, Desprecio y rechazo, solidão soledad e a morte. y muerte. Amém? Amén. Vamos curvar nossas cabeças, Y aquí ya vamos a curvarnos, vamos a inclinar nuestras cabezas vamos orar. y vamos a orar.